de cálculo de los esfuerzos internos en sistemas restrictivos. Los esfuerzos internos son los esfuerzos en barra, como ya habíamos comentado. Están los métodos antiguos tradicionales, que son el método de Kuhlmann, el método de Ritter y un método gráfico. Vamos a empezar viendo el método de Kuhlmann, que es el método puramente gráfico y que se basa justamente en la descomposición o equilibrio de una fuerza en tres direcciones no concurrentes. Para que las direcciones sean no concurrentes, ustedes pueden ver en la figura, he llamado 1, 2, 3 a las tres direcciones en las que se tiene que equilibrar o descomponer la fuerza P que está en rojo. Para que las direcciones sean no concurrentes y se pueda aplicar el método, estas tres direcciones más la recta de acción de la fuerza P tienen que formar un cuadrilátero. Ese cuadrilátero, como ustedes ven, es A, B, E, F y tiene las dos diagonales en línea de punto celeste. Entonces, el método consiste de una manera práctica, como una regla mnemotécnica, en hacer lo que yo he hecho a la izquierda, a la derecha, arriba. He trazado las rectas y las he intersectado. La recta P es la recta de la fuerza P, que se va a descomponer o equilibrar, son dos operaciones inversas. La fuerza P, intersección, la recta 1 del punto A, la recta P, intersección el punto 2 del punto B, la recta P, intersección el punto, la recta 3 del punto C, la recta 1, intersección 2 da D, la 1, intersección 3 da E, y la 2, intersección 3 da F. Si nosotros unimos los puntos A y F, le llamamos recta auxiliar 1. El punto B con el punto E es la recta auxiliar 2 y el punto C con el punto D es la recta auxiliar 3. Esto mismo se hizo en isostática 1, solo que probablemente sí seguir una metodología así tan sencilla y ordenada. Entonces yo de esta manera obtengo tres rectas auxiliares, RA1, RA2 y RA3. Entonces, ¿en qué consiste? En descomponer o equilibrar la fuerza P en dos direcciones. Vamos a tomar la primera recta auxiliar 1. Entonces P la vamos a descomponer en la recta auxiliar 1 y en la otra recta que pasa es en la recta 1. Entonces, si ustedes ven a la izquierda, dice la P es PA1 más P1. O sea, es la fuerza auxiliar PA1 más la fuerza P1, que ya es una fuerza que estamos calculando. Entonces, si ustedes se fijan en el diagrama que hemos hecho arriba, tenemos PA1 más P1 es igual a P. Pero a su vez la PA1 es la P3 más la P2. Entonces, todo es trazando simplemente paralela y trabajando en escala. Así entonces encontramos que la P3 en verde la posicionamos en la figura y sigue la dirección de la recta 3. No las he dibujado porque están dibujadas en los diagramas en los polígonos de fuerza. Pero esa fuerza P3 yo la debería dibujar en la recta 3, siguiendo la dirección, mejor dicho, el sentido que tiene allá arriba y con el módulo que muestra también allá arriba. La P2 ya es según la fuerza P2, según la recta P2, hacia abajo y con el módulo en escala. Y la P1, evidentemente, de igual manera hacia arriba y con el módulo que indica ese dibujo que está en escala. Es un polígono de fuerzas en escala. Entonces, con esas ecuaciones, P es igual a PA1 más P1, PA1 es igual a P2 más P3, por lo tanto, P igual a P1 más P2 más P3. No las he dibujado porque, como le he puesto descomposición y equilibrio, dependiendo del sentido que le dé yo a las fuerzas que están en los diagramitas de arriba, en los polígonos de fuerza, va a ser
equilibrar la fuerza P en tres direcciones no concurrentes o descomponer la fuerza P en tres direcciones no concurrentes. De igual manera, con la recta auxiliar 2, que es la otra diagonal del cuadrilátero. Entonces la P es PA2 más P2 y de igual manera PA2 es P1 más P3, P es P1 más P2 más P3. Y si ustedes se fijan que en el dibujito, en el polígono de fuerza, coinciden la P1 con la P1 de la primera operación, el P3 y el P2 de igual manera. Son dibujos diferentes, pero los módulos de la fuerza son exactamente los mismos en su sentido. Y finalmente la otra recta auxiliar es la RA3. Por lo tanto, la P es igual a la P auxiliar 3 más la P3, la PA3 es P1 más P2 y la P es P1 más P2 más P3. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el método de Kuhlmann que ustedes ya conocen, que lo han visto en Isostática 1, y con tal motivo, entonces, nosotros lo aplicamos para calcular los esfuerzos en un reticulado. Entonces, pasemos a la hoja 2. En la hoja 2, entonces, ustedes pueden ver lo siguiente. Y aquí sí es necesario que veamos este dibujo al que se le ha hecho una sección S, tiene una estructura en rosado a la izquierda y una estructura en verde a la derecha. Entonces, fíjense que las barras que quedan sueltas son la 3.4, la 3.5 y la 6.5. Es como que le hubiéramos hecho un corte reticulado y tenemos nosotros esas tres barras sueltas. Entonces, para equilibrar la estructura, deberán colocarse fuerzas en las tres barritas rosadas que están cortadas, que equilibren evidentemente a la fuerza que hay a la izquierda. O sea, esta estructura ya compuesta por 1, 2, 3 y 6, 1, 2, 3 y 6, es una estructura reticular que por las fuerzas que están actuando de este lado de la estructura tiene una resultante que es la R1, 2, 3. ¿De acuerdo? Es la R1, 2, 3. Entonces, si trabajamos gráficamente, obtenemos esa resultante R1, 2, 3 de la RA, de la P1 y la P2. Entonces, esa es la resultante R1, 2, 3, es la resultante a la izquierda del corte que hemos hecho. Entonces, esa debe ser equilibrada con las barras sueltas 5, 6, 3, 5 y 3, 4. Entonces, aquí aplicamos exactamente lo que hemos hecho con el método de Kuhlmann en la página anterior. P intersección 1, P intersección 2, P intersección 3, 1 intersección 2, 2 intersección 3 y 1 intersección 3. Entonces tomamos A5, la recta auxiliar que une los puntos A y 5. Fíjense, A y 5. Entonces esa recta auxiliar nos permite hacer el diagrama que hay a la derecha, que es la fuerza en rojo que está siendo equilibrada por la P34 y la P auxiliar. P34 y la P auxiliar. ¿Me entienden? Es lo mismo que hemos hecho con el tratamiento de Kuhlmann. Entonces, a la vez, esa recta auxiliar se corta en la 3.5 y en la 6.5. En la 6.5 y en la 3.5. Y, evidentemente, trazando las paralelas a las direcciones de las barras que estamos considerando, obtenemos nuevamente P34 más P35 más P65 igual a la R1, 2, 3. Entonces, fíjense que es muy simple. Son métodos que más que otra cosa son románticos porque son base conceptual del entendimiento y prácticamente no son utilizados. Pasemos a la próxima página. En la próxima página está el método de Ritter. El método de Ritter es, el anterior método es un gráfico puro, porque es con escala y con traslación de fuerzas paralelamente a donde están actuando. Se trazan los polígonos de fuerza y se obtienen las fuerzas con sus sentidos, con sus módulos y con sus sentidos y con sus módulos. El método de Ritter es un gráfico numérico. Fíjense que he hecho el mismo dibujo anterior con esa fuerza P. ¿Y en qué consiste? Simplemente en tomar momento con respecto a
puntos donde se cortan dos de las direcciones. En esos puntos donde se cortan dos de las direcciones, se anulan evidentemente dos componentes o dos equilibrantes. Entonces, en la ecuación de arriba tenemos sumatoria de MI con respecto a I2, 3 le llamaba al punto donde se cortan a 2, 3 igual a 0. Entonces, la fuerza P con respecto al punto I2, 3, fíjense que he trazado una perpendicular DP igual DP I2, 3. Entonces será la módulo de P por la distancia de DP I2, 3, que produce un momento positivo, menos deberá considerarse la otra fuerza que no se anula, que es la P1, que gira en sentido contrario y tiene perpendicularmente al punto I2,3, tiene el dP1 I2,3. Entonces de ahí simplemente planteamos la ecuación P por dP I2,3 menos P1 por dP1 I2,3 igual a 0, y de ahí obtenemos el módulo de la fuerza P1. El módulo lo tenemos, evidentemente lo hemos encontrado de forma numérica, no como en el anterior caso que la gráfica. Si planteamos con respecto a la segunda ecuación, con respecto al punto I1, 2, tenemos que de igual manera se anulan en I1, 2 se anulan la 2 y la 1 y obtenemos la P3. Entonces, planteando la ecuación menos P por D, porque ya es negativo, menos P por DP por I1, 2 más P3 por DP3 I1, 2 igual a 0, y obtenemos P3 de igual manera que lo hicimos con la P1. Y tomando un momento con respecto al I1, 3, con respecto al punto I1, 3, se me anulan las fuerzas 1 y 3 y podemos obtener la fuerza P2. O sea, esto lo han visto ustedes en isostática 1, es muy simple, y así como lo hemos aplicado en el anterior caso a un reticulado, esto mismo lo hacemos con el reticulado que hemos visto, pero considerando simplemente que ya no se trabaja con polígonos y con fuerzas, sino directamente con estas ecuaciones de momento con respecto a los puntos donde se cortan dos de las barras. Y eso es todo el método de Ritter. Pasemos a un otro método. Este es el método gráfico puro. He puesto un reticulado y en el reticulado está sometido a las fuerzas P1, P2 y P3, y que al hacer el equilibrio gráfico obtenemos la RA y la RB. Por eso RA más P1 más P2 más RB más P3 igual a 0. Entonces, ¿en qué consiste? En equilibrar nudo por nudo, en función de las fuerzas que existen, en función de las fuerzas que existen, el equilibrio se lo encuentra gráficamente, donde en el nudo hay únicamente dos incógnitas como máximo. Entonces nos vamos al nudo 1. En el nudo 1 está la fuerza RA, y ustedes ven ahí el polígono RA, y hacemos el polígono de equilibrio RA más T16 más T12 igual a 0. Entonces, trasladamos esa T16 y la trasladamos a T12. Y como son fuerzas que van a formar esfuerzo en barra, las trasladamos con sentido opuesto al nudo de enfrente. Así tenemos la T12 y la T21. Tenemos la T16 y la T61. Entonces, en el nudo 1 ya hemos encontrado el valor del esfuerzo en la barra T16 y T12. Entonces no le he puesto signo, pero lo que parece compresión en la T16 y T61, lo que parece compresión es tracción. Y en la 1-2 lo que parece tracción es compresión, porque son las reacciones de las fuerzas que le llegan colinealmente a través de los nudos 1 y 2. Como ya tenemos las fuerzas T1-2 que se convierte en T2-1 al frente y T1-6 que se convierte en T6-1, nos vamos al nudo 2. En el nudo 2 ya tenemos la T2-1 y la P1, T2-1 y P1. Entonces, equilibramos con una fuerza auxiliar cualquiera para cerrar el círculo, y a su vez esa auxiliar la descomponemos en la T2-3 y en la T2-6, como ustedes pueden ver. Entonces aquí tenemos que el polígono no he escrito mucho, son
son operaciones básicas, pero aquí tenemos que T21 más P1 más T auxiliar es igual a 0, pero como T auxiliar la descomponemos en las dos direcciones, tendremos T23 y T26. Y con eso hemos resuelto el nudo 2. Como consecuencia, obtenemos la T62 al frente y la T32 al frente. No podemos ir al nudo 3, porque fíjese, en el nudo 3 me fui a la derecha al nudo 3, pero tenemos T23 y tenemos 3 incógnitas. Entonces no podemos resolver ese nudo, pero nos vamos al nudo P3 que está abajo, en el que ya tiene la T61, la T62 y tiene 2 incógnitas, la 63 y la 65. Entonces, si ustedes ven el poligonito de abajo, siempre se traza el polígono tomando la fuerza, la primer fuerza conocida como la P3 y girando cíclicamente según las agujas del reloj vamos formando el polígono. Entonces, es P3 más T61 más T62 y obtenemos un auxiliar y en las dos direcciones faltantes que son la T63 y la T65 completamos ese polígono. Entonces este es el método gráfico puro y es la inspiración para el método de Cremona, que todos estos triangulitos, todos estos polígonos que ustedes ven se repiten. El nudo 1 tiene la T12 y la T16. El nudo 2 tiene, otra vez tiene la T21 y la T26, cambiada de signo, pero con el mismo modo. Entonces, cada que uno va resolviendo un nudo, va trasladando la fuerza en dirección, en sentido y paralelamente. Pero ¿qué ocurre? Que va acumulando errores gráficos. Entonces, el método de Cremona, que es el método más importante gráfico, que es en un solo polígono resolvemos todos los esfuerzos, es evitar repetir como están las fuerzas acá en este caso en cada uno de los nudos. Y con eso tenemos 3 métodos gráficos y gráficos numéricos para la solución de estructuras reticulares. El próximo método sería el método de Cremona. Voy a hacer un dibujo que por cierto es más complicado. No lo he hecho, lo dejo para la próxima clase para que sea muy gráfico y sea muy elocuente. Esto que ustedes han visto hoy es muy sencillo y el método numérico, este es el método gráfico puro y el numérico puro es tomar un nudo y donde hay 2 incógnitas, trazar las ecuaciones de proyección, es un sistema de fuerzas concurrentes. Cada nudo es un sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, cuando hay 2 incógnitas, trazamos sumatoria en X, sumatoria en Y, y van a aparecer las incógnitas y van a ser resueltas porque se plantean las 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Ese es el método gráfico y también lo voy a desarrollar. Entonces, por lo pronto, y para haber hecho ya un reinicio, yo me quedo aquí, no les he pasado nada más y combinaremos para que veamos otra clase más. Kevin.